Apocalipsis capítulo 16. Versículo 15. Le decía que quiero introducir, no sé si ustedes vieron, dentro de tantas noticias malas de este año, ustedes vieron una buena. Pastor, ¿y cuál? Pareciera mala, pero no lo fue. No sé si ustedes conocieron o vieron la noticia del hombre aquel que tuvo el accidente en Tennessee, en la ruta 385. El periódico en la noticia en internet decía bendición o milagro en la ruta 385. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Algunos lo saben? Este hombre, dice, era un jeep, tuvo un accidente en esa ruta y el carro se prendió en llamas completamente. La gente se paró a tratar de ayudar al hombre y todo el mundo entendió que allí si había alguien no estaba vivo, no podía estar vivo. La policía llegó y para resumir la noticia dice que lo sacaron con vida, sin una quemadura. Lo interesante es que cuando revisaron el carro tenía una Biblia y tampoco se había quemado. Vaya la noticia y vean. Ese carro se perdió totalmente, quemado completamente, menos él y su Biblia. Por eso salió la noticia, milagro, milagro. Y alguien lo entrevistaron, dio una noticia en el video, decía que todavía Dios hace milagros. Y que en medio de las malas noticias y el caos que ha surgido este año, que han sido muchas, pero lo que pudo haber sido tragedia fue una bendición. Todo el mundo atribuyó que era un milagro, no solamente porque él sobrevivió, sino porque la Biblia tampoco se quemó. Tal vez si no hubiese sido ese acontecimiento así, tal vez la calculan como una suerte, porque el hombre cree en la suerte. El cristiano no tiene suerte, tiene bendición. Pero hay algo interesante que pensé cuando escuché la noticia en relación al texto que vamos a leer. Lo leemos. 16:15. Oramos y lo leemos. Padre eterno, háblanos. Necesitamos tu palabra, tu poder, Señor, hoy más que nunca. Bendícenos en el nombre de Jesús. Yo vengo como ladrón, dice mi Biblia. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudos y vean su vergüenza. Usted era pastor, ¿cómo usted identifica ese accidente con este versículo? Si usted se da cuenta, este texto está dentro de una crisis, ¿verdad? El capítulo 16 relata las plagas que caerán como la ira de Dios sobre aquellos que no estén listos y le sean fieles a Dios cuando termine el tiempo de gracia. Y así como ese hombre, ¿verdad? En medio de toda la crisis que hubo este año y en medio del fuego, ¿verdad? Dios le salvará la vida a aquellos que puedan velar sus ropas por la sangre de Jesucristo. Amén. Mi querido amigo, viene una crisis peor que la que usted y yo hemos visto jamás en la vida, según la Biblia. Y se relata aquí en este capítulo. ¿Cuántas plagas dice la Biblia que habrá? 10 plagas. Yo quiero que note algo. Nosotros adventistas creemos, el que estudia la Biblia en ese contexto, que el libro de Apocalipsis está formado por 8 visiones. A ver, algunos de ustedes nunca lo había escuchado. Y las visiones están divididas en 2 partes. 4 que tienen que ver con los acontecimientos históricos y 4 que tienen que ver con acontecimientos escatológicos que todavía no han ocurrido o están ocurriendo. Lo interesante del caso es que cada visión está formada por varias características que a mí me interesa que usted conozca para estudiar el texto. Primero, cada visión tiene una introducción victoriosa sobre Dios. Segundo, hay una declaración profética. Dentro de esa declaración profética de lo que va a ocurrir hay una pausa. Y la pausa relata a los que alcanzaron victoria
dentro de ese acontecimiento profético que Dios define. Y al final entonces presenta al final del juicio y la venida de Cristo. Y le voy a dar varios ejemplos. Primero, el capítulo 7 de Apocalipsis es una pausa. ¿De qué habla? 4 ángeles que retienen la ¿Verdad? Retienen en los vientos, pero en medio de ese problema Dios va a sellar a un grupo de personas que alcanzarán victoria en medio de todas esas crisis. Apocalipsis 7. Después termina el capítulo ¿con qué? Sellamiento, final del juicio y la venida de Cristo. ¿Verdad? Y yo quiero que note algo. En este contexto, el versículo 15 del capítulo 16 es una pausa dentro de la cuarta visión. Si quieren, después lo estudiamos para el que no lo entiende. Una pausa. ¿Cuál es la pausa? Presenta a quienes, yo dije, a los que alcanzan victoria dentro de la crisis que presenta la descripción profética que Dios hace en el libro. En este caso, la crisis está presentada en la descripción profética de las plagas, que está en el capítulo 16 y el 15, que mucha gente lo puede leer y pareciera fuera de contexto. Es la pausa. Es la pausa, según los teólogos adventistas. Y hay un patrón muy interesante que algún día lo estudiamos, pero es importante eso. ¿Por qué? Porque está presentando que aún dentro de lo que viene y la crisis que ocurre, Dios tendrá un grupo de personas que logrará por medio de Cristo limpiarle de sus pecados y prepararlos para estar listos para cuando Cristo venga. Amén. Y en el contexto de la plaga esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las plagas les caen a ¿quiénes? ¿A quiénes le cae la plaga? Según el versículo está implícitamente, ¿sí o no? Lo leemos otra vez. Yo vengo como ¿qué? Como ladrón. Bienaventurado, dichoso, bendecido. Dentro de ese contexto, ¿el qué dice el texto? El que vela. ¿Y qué más? Guarda sus vestiduras. ¿Y qué más dice? ¿Para que no qué? Para que no se le vea la vergüenza de qué. Y si lo leemos al revés, ¿qué le pasaría al que no vela y al que sus vestiduras no son limpias y que se le ve la vergüenza de su desnudez? Les pregunto, ¿qué le pasaría? Según el texto, recibirán las plagas que están descritas en este capítulo. Amén. Por eso es que dentro de la descripción profética de lo que viene hay bienaventuranza para el que ahora se entrega a Jesucristo y se prepara para que Dios le cubra con su justicia. La vergüenza de la desnudez de sus pecados no se vea cuando venga y termine el tiempo de gracia. Amén. El capítulo 16 declara lo que va a ocurrir cuando termine el tiempo de gracia. Por eso el capítulo 15 dice lo siguiente, quiero que lo leamos. Versículo 8, termina el capítulo 15 de esta manera, que es uno de los capítulos más cortos que hay en Apocalipsis, ¿verdad? Solamente tiene 8 versículos. ¿Lo tiene? Solamente estoy haciendo introducción al contexto porque es algo muy serio. Dice el 8. ¿Lo tiene ya? Y el templo se llenó de ¿qué? Por causa de la gloria de Dios. ¿Y por causa de qué? Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumpliera las 7 ¿qué? De los 7 ángeles. ¿Qué está describiendo ese versículo? Los que estudian la Biblia saben que está describiendo ¿qué? ¿Me ayudan? La final obra del sacerdote en el santuario, ¿verdad? En el lugar santísimo, cuando terminaba el día del juicio o del Yom Kippur, soltaban el incensario, el templo llenado de humo y la gloria, literalmente Dios entraba y nadie podía hacer nada hasta que Dios no terminara. Eso es 34. Aquí está describiendo el mismo acto cuando Cristo termine su obra en el santuario celestial y termine su obra de interceder por aquellos que se entregaron a Cristo. Terminará la gracia y estará listo el mundo para recibir a Cristo o recibir las plagas. De eso está hablando porque dice 15 y 16. Cristo terminará su obra de intercesión en el juicio investigador termina, se acaba el tiempo de gracia y Dios va a venir poco tiempo después a buscar a sus hijos, pero las plagas ¿cuándo caen? ¿Antes o después que Cristo venga? ¿Qué importante es? Y usted ve que el capítulo 15 y 16 está describiendo la obra del final de la intercesión de Cristo en el santuario celestial para entonces preparar el mundo para los salvos y para los impíos recibir las plagas. Eso viene muy pronto.
Mi querido amigo, Cristo viene muy pronto. Y muy pronto se va a definir quién es salvo y quién no. Y el tiempo de gracia se terminará. Y los que sean impíos, los que no sean hallados vencedores en Cristo, recibirán las plagas. Dice la Biblia que es un tiempo que todavía nadie ha experimentado ni se puede escribir. Tiempo que jamás se ha visto. Dice la hermana Juan que serán plagas que no serán universales, porque si fuera en todo el mundo la muerte sería desastrosa. Ahora, ¿por qué aparece el texto 15 en ese contexto? El texto está enseñando que será bendecido. La bendición es que no va a recibir ¿qué? Las plagas, el que vela y guarda sus ropas. Amén. Amén. Ese texto se parece a algo. Hay una frase que se repite en otro capítulo de Apocalipsis. ¿Cuál es? Que tiene el contexto claro. Apocalipsis capítulo 3. El mensaje de la Odisea. Repite lo mismo, ¿sí o no? 22 también. Pero me interesa la Odisea porque es el mismo contexto. Capítulo 3. Lo leemos. ¿Por qué es el mismo contexto? Porque la iglesia de Odisea es la iglesia que está viva en el tiempo del juicio. Y cuando Cristo termine su obra de juicio en el cielo, estará vigente la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Odisea. Y por eso quiero que note algo interesante. Hay parte del versículo que se repite en el capítulo 3. Y el mensaje de la Odisea. Versículo 17 al 18. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo que. Pero no sabes que eres como pobre, ciego y qué. ¿Cómo está la iglesia? Desnuda. Desnuda. Creo que note eso. Porque es una frase que usa el capítulo 16, versículo 15. No se vea que la vergüenza de tu desnudez. Nota lo que dice el versículo que sigue. Por tanto, yo te aconsejo que de mí que compre, ¿qué dice? Oro refinado en fuego para que seas como rico, y vestiduras blancas para que vista qué, vestirte, para que no se descubra la vergüenza de qué. Y repite la misma frase con que termina el versículo 16 del capítulo 16 de Apocalipsis. ¿Por qué es lo mismo? Porque la iglesia de hoy, la odicense, es la que tendrá la bendición de recibir a los dichosos que podrán estar listos para cuando Cristo venga, por haber tenido su justicia y velar que se cubra la vergüenza de su desnudez o sus pecados. Bendito sea Dios. Aquí hay un problema entonces, escuche bien. Hay un contraste, ¿sí o no? Porque la iglesia de la Odisea, la Biblia enseña que es un problema que tiene. ¿Cuántas bendiciones tiene? Según el texto, ninguna. Está como desnuda. Se le ve la vergüenza de qué? De su nudez, aunque piensa que está vestida y que tiene quien la justicia de Dios, está desnuda. Y mi querido amigo, la Biblia enseña, tanto lo que leímos Apocalipsis 16 como lo vamos a ver ahora, enseña que Dios va a permitir acontecimientos en la vida de la iglesia para que se vea la vergüenza de su desnudez a aquellos que no quieren entregarse a Dios y que creen que están bien como están. Lo leemos. Mismo capítulo, versículo 14 en adelante lo dice. Escribe el ángel de la iglesia que el amén, el testigo fiel, dice esto. Dice que el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres como, por cuanto, ¿qué dice? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? ¿Qué es eso? Le pregunto. ¿Qué está diciendo el versículo allí que Dios va a hacer? La palabra tiene que ver con náusea en el idioma original. Me causan náuseas los tibios y yo lo voy a vomitar, es lo que dice Dios. Y la Biblia enseña, el hermano describe que Dios está hablando aquí de algo que hoy en día no hemos olvidado.
reconocemos la crisis que viene y que va a ser muy fuerte y que hay que estar firme. Pero mucha gente se ha olvidado de que Dios está zarandeando su iglesia hoy y ahora. Y no hemos olvidado de que Dios va a hacer una obra de zarandeo que va a permitir acontecimientos en nuestra vida que van a probar nuestra fe. Y mucha gente está cediendo al diablo y está bajando sus normas y pecando y no sabe que es Dios que lo está permitiendo para que usted sepa que tiene que entregarse a Dios o va a terminar fuera de la gracia. No te arrepientes. Y no hemos olvidado, mi querido amigo, de la obra que la Biblia describe que ya comenzó, zarandeo. Hay gente que se asusta que tanto que está corriendo la iglesia, que aquel se fue, que aquel le pasó, mi querido amigo, zarandeo. Que tantos pecados que aquel decidió irse de la iglesia, que aquel pecó, zarandeo. Y nos estamos olvidando de que esa obra de zarandeo se hará antes de que termine. ¿Por qué eso es importante? Porque podemos pensar, bueno, pastor, si la plaga viene en esos futuros, que Dios nos ayude. Y hay gente que está esperando el milagro de que Dios lo prepare para cuando ocurra. Hay gente que está esperando que cuando ocurra yo esté listo. Sin embargo, se está olvidando de que cuando llegue ese tiempo ya no habrá más chance de usted arreglar su vida con Dios. Tiene que ser ahora. Ahora. Y que Dios ahora está preparando y purificando su iglesia para que ella esté pura y limpia cuando Cristo venga. Amén. Le pregunto, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Yo no pregunté quién es, dije quién es. Escuche lo que dice la profecía, evento de los últimos días, en el capítulo de Zarandeo, capítulo 2. Evento de los últimos días. Quiero leer algunas citas. Ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. Así comienza el capítulo. Ser miembro de la iglesia no garantiza salvación. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia. ¿A qué iglesia le está hablando ella? Le pregunto. ¿Sí o no? De que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están escritos en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. ¿Cuándo es que describe la Biblia, hermano Juan, que estaremos sin Dios, sin intercesor? ¿Cuándo es? En el tiempo de angustia y el tiempo de las plagas. Correcto. Y está describiendo que de lo que estamos ahora en la iglesia, uno de 20 está listo para esa época. Yo espero que usted no se califique entre los 20, porque fuera la primera demostración de que usted no está entre el uno, no es el uno. ¿Verdad? Que es fiel. La gente que escucha eso, ojalá que fuera yo fiel. Tengo 19 hermanitos en la iglesia que ellos no son de esos 19 pecadores, ¿verdad? Yo soy el 20 fiel, ya comentó el primer pecado. Si lo era, dejó de ser. ¿Sí o no? Ahora escuchen. Escuchen. Aquellos que han tenido oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no posee más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la verdad divina. ¿Usted escuchó bien? ¿Quiénes recibirán las plagas? Eso no es para adventistas, nosotros estamos bien. Nosotros pretendemos tener la verdad y guardar el sábado, guardar los mandamientos, así que eso no es para nosotros. Sin embargo, dice ella que habrá adventistas el séptimo día que recibirán las plagas. Interesante. Dice, en la iglesia ocurrirán divisiones.
se formarán dos grupos. El trigo crecerá juntos hasta el momento de la cosecha. Habrá un zarandeo, dice, del cedazo, y a su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. La historia de la rebelión de Datán y Abiram, usted la conoce, ¿verdad? Se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. Y pregunta ella: ¿quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a sus vez se convertirán en engañadores? El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo. ¿En cuánta iglesia? En la iglesia de Providence lo habrá. No lo habrá. Comenzó según la Biblia. Eso no suena bien. Eso debe pasar en otros sitios, pastor. En mi iglesia no. Lo siento. Aquí también está pasando. Y pasará. Y tanto le puede pasar a usted como me puede pasar a mí, si no nos consagramos a Jesucristo totalmente. Amén. Repito, en cada iglesia habrá un proceso de purificación y del Señor del zarandeo. Dice ella, estoy leyendo, repito, el capítulo 12 del evento de los últimos días, página 177, para que lo quiera buscar. Dice ella, estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. ¿Qué no va a hacer Dios? Excusar el pecado de nadie porque sea miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Si no está listo, va a ser sacudido. Ahora, lo interesante es cuando usted lee el capítulo y lee Apocalipsis 3 con el 16, se va a notar algo interesante, especialmente el versículo 15. Y es que el mensaje de la Odisea tiene un problema de carácter. ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema de la iglesia de Odisea? Le pregunto. Creemos que somos cristianos con caracteres mundanos. Creemos que somos cristianos con carácter mundanos. Y usted nota bien, en la iglesia de Odisea el egoísmo es lo que nombra, es lo que prevalece, es lo primero, lo leemos. Si usted lee el versículo 15, pregúntese implícitamente cuánto yo hay ahí. ¿Lo leemos? 15 en adelante, yo conozco tus obras. ¿Quién dijo yo? Jesús. Dios. ¿Qué más? Que ni eres frío ni qué. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices. ¿Quién dice ahora? Primero dice Dios. ¿Y ahora quién dice? Yo digo. Yo digo. ¿Yo soy qué? Y de ninguna cosa tengo. ¿Cuántos yo hay ahí? Le pregunto. Yo digo, yo no tengo, yo no necesito. Y si usted nota muy bien, el problema de la iglesia de Odisea es que mora quién. Yo, y Jesús está como, según el versículo 20, afuera. Y el problema de la Odisea es un problema de carácter. Cristianos con carácter mundanos. Repito. Por eso usted ve que Dios le dice a la iglesia de Odisea: yo necesito, versículo 18, que tú compres de mí. ¿Qué significa eso? Fe. Pero no cualquier fe, una fe que probada, que se sacrifica y entiende que lo que le pasa ¿por qué? Por serle fiel a Dios, sí lo es. Y que debe confiar completamente en Dios. Pero hoy en día la iglesia de hoy no quiere. El problema está declarado. La iglesia de Odisea no quiere sacrificio. Está muy cómoda. No, tiene una fe muy cómoda. No hay quien la mueva. Está fe y conforme con su fe que tiene. Tranquila.
y no quiere pruebas. Sin embargo, lo que viene son pruebas. ¿Sí o no? Segundo, dice el texto, ¿qué más dice? 18, ¿qué más dice? Dice, por tanto, yo te aconsejo que mi comprar refinado en fuego, ¿para qué? Y vestiduras blancas para que vestirte, para que no se vea como. ¿De qué desnudez está hablando? Del pecado. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo primero que ocurrió? Se vieron como desnudos. ¿Y quién lo cubrió? Oh, pero la Odisea está en la misma posición de Adán y Eva. Primero intentaron vestirse ellos con su justicia propia. ¿Sí o no? Y aún Adán y Eva se vistieron propiamente de lo que ellos hacían. Y la higuera, como dice la Biblia, se sentían todavía como, dice, desnudos. Y cuando Dios vino, le dijo, hey, me sentí desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó eso? Y ya habían hecho su ropa. Lo interesante es que si usted lee con cuidado, la justicia de Cristo representa el perdón de los pecados y la transformación del carácter. Le llamamos santificación a la otra parte de la obra. ¿Sí o no? Con razón usted ve que el contexto de Apocalipsis 16 viene del capítulo 14 y el sello de Dios, el cual es el sábado, que representa a los que son fieles a Dios por el carácter que tienen. No es simplemente guardar el día representa ¿qué? Un carácter cristiano, como el de Cristo. Se lo leo. Escuche bien. Esto es muy importante. Se lo leo. Hablando de Isaías 58, el hermano Juan dice: en verdad vosotros guardáis mis días de reposo. Versículos 13 y 14. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy que Jehová que os santifico. El sábado que fue dado al mundo como señal de que Dios es el creador, es también la señal de que Él es que santificador. O sea que lo que guardamos el sábado, en el tiempo de cuando Dios defina el final de este mundo, que la gracia se termine, estamos enseñando que Dios que es creador, pero también que cambia mi carácter. Amén. Es creador, pero también el que cambia mi carácter, me santifica. Y ella dice lo siguiente. Dice lo siguiente. El poder que creó todas las cosas es el poder que vuelve a crear el alma a su semejanza. Amén. Para quienes lo santifican, el sábado es una señal de la santificación. La verdadera santificación es armonía con Dios. Amén. Amén. Oh, no es armonía con el día, es armonía con ¿quién? Con Dios. Con Dios. Amén. Unidad con el carácter. La verdadera santificación es armonía con Dios y unidad con el carácter. Se recibe obedeciendo los principios que son el trasunto de su carácter. Y el sábado es señal de esa obediencia y transformación. Mi querido amigo, esto es importante, porque lo que el texto está diciendo, Apocalipsis 16, es que bienaventurado aquel que se ve la señal de Dios en su vida a través de realmente guardar el sábado como adventista, que refleja que Dios le cambió ¿qué? Su carácter. Esto es un asunto de transformación ¿de qué? De carácter. Y cuando guardamos el sábado como se debe, se ve que estamos testificando de que somos como cristianos que realmente tenemos el carácter de Dios. Amén. Cristianos de verdad, con un carácter espiritual, no con un carácter mundano. Y por eso es que se contrasta la Odisea con el Apocalipsis 16, porque es la transformación o la seguridad de que hay gente en la Odisea que tienen problemas en su carácter, pero aquel que se entrega a Cristo y Cristo le limpia sus pecados, Dios le va a dar un carácter cristiano que lo preparará para cuando Cristo venga. Bienaventurado el que eres fiel a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. Cuando llegue el tiempo de las plagas. Amén. Amén. Note bien, eso es serio. ¿Por qué es serio? Porque refleja
lo que es realmente la verdadera religión. Decir que yo soy adventista no necesariamente refleja la verdadera religión. Refleja que yo debo ser verdaderamente cristiano, porque la iglesia promueve es cristianismo, no simplemente religiosidad o ser religioso, o sí o no o no. Promueve que la iglesia promueve unas normas y unos principios que cambian nuestra vida y moldean nuestro carácter. No es un asunto simplemente de hacer culto. ¿Sí o no? Ser adventista del séptimo día es tener carácter o estar en el proceso de santificación en que Cristo ponga su carácter en mi vida y guardar el sábado como se debe. Es la señal de que Dios me está transformando, no que simplemente soy religioso. A los religiosos que el zarandeo le va a alcanzar y lo va a sacudir, y muchos seguirán yéndose de la iglesia por confiar en cultos y formalismo y no en Jesucristo, que le cambia el carácter. Me está mirando serio. Te leo uno de mis libros favoritos, Testimonios para los Ministros. Escuche bien. Página 441, para el que tiene el libro. Escuche con cuidado. Un alma unida con Cristo, que come su carne, bebe su sangre, acepta toda la palabra que sale de la boca de Dios y vive de ella. Luchará contra toda transgresión y toda insinuación del pecado. Llega a ser cada día más semejante a una luz refulgente. Llega a ser cada día más victoriosa. Va avanzando de fuerza en fuerza, no de debilidad en debilidad. Que nadie se engañe a su propia alma en este asunto. Si abrigáis orgullo, estima propia, amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración o crítica, descontento, amargura, maledicencia, mentira, engaño, calumnia, Cristo no está morando en vuestro corazón, y es evidente que tenéis el carácter y la mente de Satanás. ¿Qué es evidente? Al que tiene ese tipo de carácter, que no tiene a Cristo y tiene a ¿quién? Carácter diabólico. Con razón el diablo lucha tanto para que nos concentremos en el formalismo y no en la transformación de nuestro carácter. Elevar las normas. 441 se llama el afán. Mi querido amigo, sin duda, el problema de carácter fue que hizo que Israel no entrara a la Canaán terrenal, ¿sí o no? Y según la Biblia, ¿cuál fue el mayor problema que tuvieron ellos? Les pregunto. Quejas y críticas, murmuraciones. Léalo. ¿Le gustó la página? 441. 441. Les sigo leyendo, porque no termina allí. Cristo, repito, no está morando en vuestro corazón, y es evidente que tenéis la mente y el carácter de Satanás, no el de Cristo Jesús, que era manso y humilde de corazón. Debéis tener un carácter cristiano que prevalezca. Amén. Amén. Podéis tener buenas intenciones, buenos impulsos, podéis explicar la verdad en forma clara, pero no sois idóneos para el reino de los cielos. Hay en vuestro carácter material vil que destruye el valor del oro. No habéis alcanzado la norma. El sello de los divinos no está sobre vosotros. El horno de fuego os consumirá, porque sois oro sin valor, falsificado. Debe haber completa
cierta conversión entre los que pretenden conocer la verdad. De otra manera caerán en el día de la prueba. El pueblo de Dios debe alcanzar una norma elevada. Debe ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, celoso en buenas obras. Les pregunto, ¿estamos listos para esperar el tiempo que viene? Pensamos que con conocimiento y poder explicar la vida bien, hacer todos los cultos, venir a la iglesia, guardar el sábado a nuestra manera, estamos listos, y eso no es así. Es un asunto de carácter. ¿Es un asunto de qué? De carácter. Y mi querido amigo, es importante que usted lo entienda. Tenemos que dejar que Cristo transforme nuestro carácter para poder estar listos para lo que viene. Y no es un asunto futuro. Cuando Cristo pasa la gilet por nuestra vida, o Dios permita que el diablo nos zarandee, porque Jesucristo dijo a Pedro, ¿se acuerdan a Pedro? Pedro, el Señor me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he orado, el diablo, Satanás, dijo Jesucristo, me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo oro para que tú sigas viniendo a la iglesia. No, yo oro para que tú sigas tu nombre en el libro de la Biblia. ¿Sabes? No, para que tu fe no falte. Y le pregunto, ¿cómo será la única forma en que nuestra fe no falta? ¿Cómo es? Mi querido amigo, la Biblia enseña que es a través de una entrega total a Jesucristo y una obediencia por su poder a la palabra de Dios, que nuestro carácter será transformado, y a pesar de lo que pase, mi fe no fallará. Por eso quiero leer, para terminar, Romanos capítulo 3. Mucha gente conoce el texto en el contexto de la segunda venida de Cristo. Y lo conocemos, nuestra salvación está más cerca que cuando. Yo quiero que lo leamos en ese contexto. Romanos, ¿qué? 13. Romanos, ¿qué? 13. Versículo 8 en adelante. 13:8 dice: no debáis a nadie, sino el amaros uno que. ¿Apunta al carácter eso? Sí, porque el carácter de Dios, ¿qué es? Y el que tiene a Dios en su corazón, ¿qué hace? El que no ama al prójimo no puede amar a Dios, dice la Biblia, ¿sí o no? Carácter. Nota lo que sigue diciendo. Dice. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Pues el que ama al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. ¿Qué es lo que hace que cumplamos la ley? Amor al prójimo, no amor a mí mismo, que es el problema de la iglesia de hoy. Por eso dice el texto, Pablo, resumiendo el mandamiento, dice: porque no adulterarás, no matarás, no, ¿qué dice? No dirás falso testimonio, no codiciarás, y que cualquier otro mandamiento en esta sentencia, amarás a tu prójimo como que carácter. ¿Qué dice que hagamos? No codicie, no calumnie. ¿Qué dice? La lista sigue, ¿sí o no? Y yo me pregunto, ¿será que lo borraron esos versículos de la Biblia? ¿Sí o no? Yo no sé si usted hace la misma pregunta que yo. ¿Será que lo borraron los versículos de la Biblia que dicen que no se puede, hay que amar al prójimo, no se puede pensar mal de él, no se puede señalar, no se puede juzgar, no se le puede hablar mal de él a nadie? ¿Será que lo olvidamos de ese texto? Yo me pregunto si es que habrá otro cielo. Sí, porque para el cielo que tenemos que ir, allí no entra nadie que no tenga un carácter cristiano y que no pruebe su carácter por amor a Dios y al prójimo.
Por eso el texto dice algo que me llamó la atención cuando uno lo estudia en ese contexto. Dice 10. El amor no hace ¿qué? Así que el cumplimiento, lo repite, de la ley es. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos de ¿qué? Porque ahora, y con la gente en ese texto, oh, gloria a Dios, está más cerca. Pero le pregunto, ¿cuál es el sueño que dice el contexto? No amar al prójimo. El que no ama al prójimo está durmiendo y no está listo, no está consciente de que Cristo viene pronto y se va a perder, zarandeado, fuera. Queremos mucho formalismo y no entendemos que la Biblia lo que enseña es cristianismo, carácter como el de Cristo. Por eso dice el texto. ¿Es hora de qué dice? La noche está como y se acerca el día. ¿Cuál día? La venida de Cristo. Desechemos pues las obras de ¿qué? Mi querido amigo, no está hablando simplemente de lo que conocemos pecado. ¿Y qué es lo que no le hacemos al prójimo? O sea, por eso cambiamos la regla de oro. Para el mundo la regla de oro, ¿qué es? ¿Qué es la regla de oro? No le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan. Y esa regla no es la de oro. Esa ni cobre es diabólica. Sí, porque eso está centrado en mí. Que no le hago a nadie nada para beneficiarme de que no me hagan malo a mí. Pero la obra bíblica es no le hazle a otro lo que te gusta que te hagan a ti. Amén. Esa es la regla de oro según la Biblia. Pero el hombre la cambió, por su egoísmo la cambió. No le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan. Es orgulloso, egoísta. Es hazle a otro lo que te gusta que te hagan a ti. Obra tú primero para beneficiar al otro y tu obra te va a beneficiar a ti. Amén. Es lo que enseña la regla de oro. ¿Sí o no? Por eso la Biblia dice que, terminando el texto, andemos como de día, versículo 13, honestamente, no en glotonería ni en borrachera, no en lujuria ni qué, no en contiendas ni envidia. ¿Lo ven? Carácter. Al contrario, vestidos del Señor ¿qué? Y no satisfazcáis los deseos de qué. ¿De qué que nos manda a vestirnos? Le pregunto, ¿tiene su relación con Apocalipsis 16:15? Totalmente. Bienaventurados los que velan y guardan sus ropas para que no se le vea la vergüenza de su desnudez. Bienaventurados los que se visten de Cristo y dejan que le transforme su carácter. No recibirán las plagas. Esto es lo que está diciendo el texto. Y cuando termine todo y termine la hora de juicio, yo no seré hallado falto, porque mi carácter refleja a mi Salvador y Jesucristo, quien trabaja en mi vida y en mi corazón. Gloria a Dios. ¿Qué hay que hacer entonces? Está obvio. Camino a Cristo dice que entreguemos la voluntad a Dios completa. Y que revivemos nuestra vida espiritual en 3 puntos principales. Primero, estudie su Biblia. Dedique tiempo a su Biblia para conocer a Dios y su carácter, y pídale a Dios, dice ella, que Dios le perdone sus pecados y que le implante su carácter en su corazón. Pídale a Dios que le dé arrepentimiento y entréguese, reconozca que usted necesita transformación, que necesita nacer de nuevo. Señor, ayúdame a amar a mi prójimo, a no hablar mal de él, a no escuchar a nadie que lo haga. Señor, yo quiero tener un carácter como el de Cristo, manso, compasivo, amoroso, que no importa lo que me haga, no me defiendo. Amén. Amén. Dice la hermana White que es el orgullo del ser humano que lo hace defender su yo. Cuando el yo muera, no defenderemos ni nos molestan los que hablen mal de nosotros, dice Señor. Cuando me den una galleta toque el otro lado. Que seamos como Cristo, que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que le dejaba todo a Dios, quien encomendaba el juicio, porque juzga justamente. Amén. ¿No lo que dice el texto? Lea su Biblia, vívala, vivámosla. Ore.
ore y practique la oración. Predique. Saben que ella dice que la parte que más nos hace falta es la testificación por Cristo. Estamos muy concentrados en los cultos y no estamos obrando a Dios. Y la obediencia, dice ella, es un servicio de amor al prójimo. Eso es obediencia, dice ella. ¿Cuál es el himno final? ¿Quién lo tiene? ¿Quién va a cantar el himno final? Para que esté listo para cantarlo cuando yo termine de leer esta así. Testimonio para la iglesia. Tomo 2, página 24. Dice: convertirse en un obrero tenaz, continuar pacientemente en el bien hacer que demanda la obra desinteresada, es una tarea gloriosa sobre la cual sonríe el cielo. Escuche bien, la obra fiel es más aceptable a Dios que cualquier culto más celoso y que se considera el más santo. Repito, la obra fiel es más aceptable a Dios que el culto más celoso y que se considera el más santo. El verdadero culto es trabajar juntamente con Cristo. Amén. Las oraciones, las exhortaciones y el discurso son frutos baratos que con frecuencia están juntos, pero los frutos que se manifiestan en buenas obras, cuidando a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, son frutos genuinos y crecen naturalmente en un árbol bueno. Amén. Culto no es suficiente. Servicio para que Dios cambie nuestro carácter es lo que queremos y necesitamos. Amén. Yo no sé qué resolución usted está haciendo para el año que viene, pero mi querido amigo, si usted cree que Cristo viene pronto, usted tiene que pedirle a Dios con prioridad que le cambie su carácter. Amén. Dios le bendiga. Amén.